Buenos días, vamos a continuar con nuestra lectura de El talento nunca es suficiente de John Maxwell. Y bueno, vamos en la página 13. 1. Creer eleva tu talento. Para la mayoría de las personas, el primero y el más grande obstáculo hacia el éxito es creer en sí mismas. Una vez que las personas descubren cuál es su mejor área, el área donde ellos son más dotados, lo que las limita no es la falta de talento, es la falta de confianza en sí mismas, lo cual es una limitación autoimpuesta. No creer en sí mismo funciona como un techo sobre el talento. Sin embargo, cuando las personas creen en sí mismas, liberan un poder y recursos que inmediatamente las lleva a un nivel más alto. Tu potencial es una imagen de lo que puedes convertirte. Creer te ayuda a ver la imagen y alcanzarla, más que solo un gran talento. Se ha convertido en una leyenda del deporte estadounidense. Las personas le llaman garantía. En un tiempo parecía ser una declaración escandalosa de parte de un atleta de alto nivel cuyo equipo era el menos favorito para el gran juego. Ocurrió el 9 de enero de 1969, 3 días antes del tercer campeonato de fútbol americano, la primera vez que iba a ser llamado el Super Bowl. Y fueron solo 8 palabras las que pronunció el mariscal de campo del equipo de los Jets, Joe Namath. Los Jets ganarán el domingo, se los garantizo. Esa usada declaración puede parecer no tan noble el día de hoy. Desde los tiempos de Mohamed Ali, declaraciones como esas son comunes en los deportistas, pero las personas no escucharon antes declaraciones como esas de jugadores de la Liga Americana de Fútbol, cuyos equipos habían estado en existencia solamente por 8 años. La Liga de Fútbol Americano era considerada inferior. En los 2 campeonatos previos, los equipos de la Liga Americana de Fútbol habían sido aplastados. La mayoría de los expertos creía que faltarían muchos años antes de que un equipo de la Liga Americana de Fútbol pudiera competir a nivel de cualquier equipo de la Liga Nacional de Fútbol. El equipo de los Colts de la Liga Nacional de Fútbol eran los favoritos para ganar ese juego de campeonato con un mínimo de 18 puntos de ventaja. La garantía de Namath pudo parecer escandalosa, pero era más que simple arrogancia. A pesar de que Namath era rápido para aceptar la responsabilidad en las entrevistas cuando los Jets perdían, siempre demostró una poderosa confianza en sí mismo. Él creía en sí mismo, su equipo y su habilidad para ganar el juego. La habilidad para creer en sí mismo era algo que podía verse desde su niñez. Los primeros indicios. Joe Namath siempre poseyó un talento atlético. Venía de una familia de atletas. Sus primeros entrenadores fueron sus familiares. John, su padre, dedicó mucho tiempo a enseñarle cómo tirar y pegarle a una bola de béisbol y le enseñó qué hacer en varias situaciones de juego. Sus hermanos también contribuyeron. Bobby comenzó a enseñarle la posición de mariscal de campo cuando Joe tenía solo 6 años. Y Frank hacía ejercicios con él y lo apaleaba cuando no se desempeñaba bien en sus prácticas familiares. Mientras crecía, Joe era pequeño y ligero para su edad. Algunas personas lo subestimaban debido a ello. Cuando estaba en la escuela, un grupo de niños de un vecindario aledaño retaron a su amigo Linwood Alford a un partido de básquetbol. Linwood y Joe se presentaron a jugar ese día y Linwood recuerda: ellos se reían pensando, ¿quién es este escuálido niño? ¿Cómo piensas ganar con este encleque? Joe parecía ser alguien fácil de vencer, pero no lo era. Si lo tirabas al suelo, se levantaba. Decía: Alford. Joe no era un niño detrás de las faldas de su mamá.
Joe y Linwood les ganaron a los otros niños y rápidamente se ganaron su respeto. Joe no era temeroso. Él y Linwood solían ir a un puente para trenes de armazón de madera cerca de su casa, del que se colgaban mientras la locomotora de madera del que se colgaban mientras la locomotora y los otros vagones pasaban rugiendo por encima. Sin embargo, al principio, esa falta de temor no se dio en el campo atlético. La clave que desató su talento ocurrió cuando Joe Namath tenía 8 años. Llegó a la casa con el uniforme de su primer equipo de béisbol, los Elks. La biografía de Namath presenta un intercambio que ocurre entre Joe y su padre John. «Qué bonito, hijo, te queda muy bien». Joe era un niño más pequeño del equipo y el más joven también, probablemente un año menor. «¿Sabes, papá? Los otros niños son tan buenos», dijo. «Son más grandes que yo. No creo que ninguna oportunidad contra ellos. No creo que tenga ninguna oportunidad contra ellos». «En ese caso, quítate el uniforme ahora mismo», le dijo su padre. «Devuélveselo al entrenador y dile que no puedes estar en el equipo porque los otros chicos son mejores que tú». Joe miró a su padre con ojos tristes. «Pero papá, no puedo hacer eso». «Sí puedes. Si no puedes estar en el equipo, ¿de qué te sirve un uniforme?» «Pero papá», le dijo, «ellos son tan buenos». «Tú también lo eres. Puedes atrapar las pelotas, puedes batear y sabes cuáles jugadas debes hacer». John le dio una lección al chico: devolver el uniforme o practicar con el equipo. Si después de la práctica no se sentía que él era mejor que los otros niños, él podía renunciar. Joe dijo que intentaría. Como resultado de ello, se convirtió en el mejor jugador del equipo de los Elks. La capacidad de creer en sí mismo que John Namath intentó inculcar en su hijo fue bien utilizada. El padre solía resumir la carrera de Joe en las pequeñas ligas, contando acerca de un juego particular que representó la habilidad de su hijo. «Llegué tarde», dijo, «así que le pregunté a un tipo que siempre estaba en todos los juegos cómo iba el marcador. Dijo que todavía no habían outs, que iban empatados a 3 y tenían todas las bases llenas, pero que no me tenía que preocupar, pues acababan de poner al pequeño Namath a lanzar». Joe eliminó al primer bateador. Forzó al segundo, que solo pudo batear una bola, con la cual fue eliminado en primera base. Trajeron al tercer bateador, quien era el mejor del equipo opuesto, un joven 2 años mayor que Joe, y que luego jugó fútbol americano para Pitt. Joe lo eliminó. Cuando Joe fue a batear, él hizo el cuadrangular o home run. Como de costumbre, esa clase de desempeño confiado se convirtió en norma de Namath. En el bachillerato, siendo jugador de básquetbol, era rápido. Podía tirar y, como pocos, podía hundirla. Como jugador de fútbol americano, hizo que su equipo, Beaver Falls, ganara el campeonato de la Liga Atlética Interescolar del Oeste de Pensilvania. Antes de uno de los juegos, cuando Joe tenía un tobillo dolorido, el mariscal de campo, a quien le toca patear la pelota, le aseguró a su entrenador: «No se preocupe, entrenador, no tendremos que patear la pelota». Namath fue reclutado del bachillerato y luego se refieren a él como el mejor mariscal de campo del país. Pasó a la Universidad de Alabama, donde se convirtió en estrella y dirigió a Crimson Tide a un campeonato nacional. Saliendo de la universidad, Namath fue considerado otra vez el mejor mariscal de campo de su clase. Se dice que los Giants de Nueva York lo querían, pero los Jets de Nueva York lo ganaron.
Namath firmó un contrato en 1965 cuyos términos nunca habían sido vistos antes en el fútbol profesional o en cualquier otro deporte. Por 3 años, Namath jugó como nunca, rompió récord de pases, tuvo cirugías en la rodilla y dirigió su equipo durante una temporada de derrota, pero nunca dejó de creer en sí mismo. Él sabía que podía jugar y llevar a su equipo a la victoria. En 1968, finalmente llevó a su equipo a obtener la victoria en un campeonato de la LFA. A él no le importaba que la gente pensara que los Jets pudieran ganarle a un equipo de la NFL. Él creía en sí mismo y en su capacidad para ganar. También convenció a su equipo. Namath había visto horas de video de los Colts, de la misma forma que él lo hacía con cualquiera de sus oponentes. El monstruo de un ojo nunca miente, solía decir Namath, refiriéndose al proyector que tenía en su apartamento. Le mostró a sus compañeros de equipo lo que él vio. Ellos podían ganar ese juego, y eso fue lo que hicieron. Los Jets vencieron a los Colts 16-7. La mayoría de las personas consideran que fue la mayor decepción en la historia del Super Bowl. ¿Qué hubiera sucedido con Joe Namath si su padre no lo hubiera desafiado a creer en sí mismo y en su habilidad cuando solo tenía 8 años? Quizás hubiera acabado como sus hermanos, atletas talentosos que no terminaron la escuela ni la universidad y se fueron a trabajar en el molino de la localidad o en un taller mecánico. O quizá se hubiera convertido en un estafador de billar. No lo sabemos, pero una cosa es cierta: no hubiera terminado siendo parte del Salón de la Fama de Canton, Ohio. Se necesita más que talento para terminar allí. Se necesita creer en sí mismo. Una capacidad de creer que lleva al compromiso. No conozco tu talento, pero lo que sí sé es esto: no podrás explotarlo a todo su potencial a menos que también creas en ti mismo. El talento por sí solo nunca es suficiente. Si quieres ser el mejor, necesitas creer que eres el mejor. Necesitas, 1, creer en tu potencial. Tu potencial es una imagen de lo que puedes convertirte. El inventor Thomas Edison declaró: si hiciéramos todas las cosas que somos capaces de hacer, literalmente nos sentiríamos anonadados. Con frecuencia vemos lo que es y no lo que podría ser. Las personas veían a Joe Namath cuando estaba en la escuela y lo que veían era un niño flaco y pequeño. Cuando lo veían en el bachillerato, lo vieron como un chico que se rodaba con malas compañías y no hacía su tarea. Cuando lo vieron junto con los profesionales, lo vieron como alguien que tenía malas rodillas. Pero él se vio a sí mismo como un campeón. Si pudieras verte a ti mismo en términos de tu verdadero potencial, no te reconocerías. Ay, qué bonito. Si pudieras verte en términos de tu verdadero potencial, no te reconocerías. Cuando mi hija Elizabeth estaba en el bachillerato, se sacó una foto glamurosa para dármela como regalo. Esa era la moda en ese tiempo. Una persona iba a un estudio de fotografía y la hacían verse como una estrella de cine. Cuando vi la foto por primera vez pensé: ella no se ve así todos los días, pero es Elizabeth. Esa es la verdadera Elizabeth. De la misma forma, así es cuando tú te ves y crees tu potencial. Si te pudieras ver como podrías ser, te verías mejor de lo que nunca te hayas imaginado. Me gustaría poder enseñarte una foto de ti mismo con tu potencial intacto. El estadista hindú Mahatma Gandhi dijo: la diferencia entre lo que hacemos y lo que podemos hacer resolvería la mayoría de los problemas mundiales.
En la práctica, resolvería la mayoría de nuestros problemas individuales. Debemos creer firmemente en nuestro potencial si vamos a hacer lo que podemos hacer. Muchas personas no logran todo su potencial. John Powell, autor del libro El secreto para seguir amando, estima que la persona promedio logra 10% de su potencial. Ve solo 10% de la belleza que le rodea. Escucha solo 10% de la música y su poesía. Huele solamente 10% de la fragancia y saborea solamente 10% del deleite de estar vivo. La mayoría nunca ven o utilizan su potencial. El entrenador ejecutivo Joel Garfinkel recuerda una historia del escritor Mark Twain, en la cual un hombre muere y se encuentra con San Pedro en las puertas del cielo, dándose cuenta inmediatamente que San Pedro era un hombre sabio y conocedor. El hombre le preguntó: San Pedro, siempre me ha interesado la historia militar. Dime, ¿cuál fue el general más grande de todos los tiempos? San Pedro respondió rápidamente: esa es una pregunta sencilla. Es ese hombre que está por allá. Debes estar equivocado, respondió el hombre, que ahora estaba perplejo. Conocí a ese hombre en la tierra y era solo un trabajador común y corriente. Exactamente, amigo, le aseguró San Pedro. Hubiera sido el general más grande de todos los tiempos si él hubiera sido un general. El caricaturista Charles Schulz ofreció esta comparación. La vida es como una bicicleta de 10 velocidades. La mayoría de nosotros tenemos cambios que nunca utilizamos. ¿Para qué tenemos esos cambios? No es bueno viajar por la vida sin dudar un poco. Entonces, ¿cuál es el problema? La mayoría del tiempo es por pura limitación autoimpuesta. Nos limita tanto como las verdades. La vida ya es difícil de por sí y la hacemos más difícil cuando nos imponemos limitaciones adicionales nosotros mismos. Charles Schwab comentó: cuando un hombre se pone un límite, es lo que va a hacer. Se ha puesto un límite en lo que puede hacer. En el libro Si no está roto, rómpalo, Robert J. Krieger y Louis Bartlett escribieron: no tenemos idea de cuáles son los límites de las personas. Todas las pruebas, cronómetros y metas en el mundo no pueden medir el potencial humano. Cuando Jamie está buscando sus sueños, ellos sobrepasarán lo que parecen ser sus limitaciones. El potencial que existe entre nosotros es limitado y muy pocas veces alcanzado. Cuando piensas en límites, los estás creando. Con frecuencia ponemos demasiado énfasis en los desafíos y los obstáculos meramente físicos y le damos muy poco crédito a los desafíos emocionales y psicológicos. Sharon Wood, la primera estadounidense en escalar el Everest, aprendió algunas cosas acerca de ello después de llegar a la cima. Ella dijo: descubrí que no era una cuestión de fortaleza física, sino una cuestión de fortaleza psicológica. La conquista yacía dentro de mi propia mente para tratar de penetrar esas barreras de limitaciones impuestas por mí misma y lograr llegar a sacar lo mejor. Eso que se llama potencial, 90% de lo cual raramente usamos. En el año 2001 me invitaron a Mobile, Alabama, para hablar ante 600 entrenadores y exploradores de la NFL en Senior Bowl. Es un juego donde participan los dos equipos más importantes de las universidades que hayan sido invitados para participar, porque la NFL
cree que tienen potencial. Por la mañana hablé sobre las 17 leyes incuestionables del trabajo en equipo, que había sido publicado recientemente, y por la tarde asistí a la sesión de entrenamiento en la cual los jugadores eran probados en diferentes áreas: velocidad, tiempo de reacción, habilidad para saltar, etc. Uno de los entrenadores, Dick Vermeil, habló conmigo mientras observaba. Me dijo en un momento: ¿sabes? Podemos medir sus habilidades, pero es imposible medir el corazón. Solo el jugador puede determinar eso. Tu potencial es tu decisión. No importa lo que otros pienses. No importa de dónde vengas. No importa cuál era tu perspectiva de ti mismo antes en tu vida. Se trata de lo que hay dentro de ti y cómo puedes extraerlo. Cuando un hombre se pone un límite en lo que va a hacer, se ha puesto un límite en lo que puede hacer. Charles Schwab. Se cuenta la historia de un chico granjero de Colorado que encantaban las caminatas y escalar rocas. Un día, mientras que escalaba las montañas, encontró un nido de águila que tenía un huevo adentro. El chico se llevó el huevo a la casa y lo puso en el granero junto con los huevos de otras gallinas. Una gallina incubó el huevo con los suyos, y cuando nació, el águila pensó que era una gallina. Aprendió el comportamiento de una gallina de su madre. Y hacía lo mismo que los otros pollitos. De vez en cuando sentía sentimientos extraños dentro de él, pero no sabía qué hacer con ellos, y por eso los ignoraba o los suprimía. Después de todo, era una gallina y debería comportarse como tal. Un día, un águila voló por encima del granero, y el águila gallina desde el suelo la vio. En ese momento se dio cuenta que quería ser un águila, quería volar alto, quería ir a los picos de las montañas que vio a la distancia. Abrió sus alas, las cuales eran mucho más grandes y más fuertes que las de sus hermanos gallinas. De pronto comprendió que se parecía a esa águila, aunque no había volado antes. Poseía un instinto y la capacidad. Volvió a abrir sus alas y voló un poco desequilibrado al principio, pero luego obtuvo el control y voló con gran poder. Mientras volaba y subía más alto, supo que había descubierto su verdadero yo. Philip Brooks, escritor de la canción Oh Little Town of Bethlehem, comentó: cuando descubres que solo has vivido la mitad de la vida, la otra mitad te perseguirá hasta que la desarrolles. A ver, otra vez. Cuando descubres que solo has vivido la mitad de la vida, la otra mitad te perseguirá hasta que la desarrolles. Eso no solamente es verdadero, sino también quisiera agregar: no utilizar todo tu potencial es una verdadera tragedia. Para lograr tu potencial debes creer en él y determinar que vas a vivir más allá de una vida promedio. Dos, creer en ti mismo. Una cosa es creer que uno posee un potencial notable y otra cosa es tener la suficiente fe en uno mismo como para pensar que uno puede lograrlo. En lo que respecta a creer en ellas mismas, las personas se vuelven agnósticas. Eso no solamente es vergüenza, sino que también los detiene de convertirse en aquello que podían ser.
El psicólogo y filósofo William James enfatizó que solo existe una causa del fracaso humano y es la falta de fe del ser humano en sí mismo. Solo existe una causa del fracaso humano y es la falta de fe del ser humano en sí mismo. Las personas que creen en sí mismas pueden obtener mejores trabajos, desempeñarse mejor que aquellas que no lo hacen. Martin Seligman, profesor de psicología de la Universidad de Pensilvania, hizo una investigación en una compañía de seguros de vida y encontró que los vendedores que esperaban tener éxito vendieron 37% más seguros que ellos que no pensaban así. El impacto de creer en sí mismo comienza desde temprano. Algunos investigadores afirman en lo que respecta al logro académico escolar existe una correlación más grande entre la confianza en sí mismo y el logro que entre el coeficiente intelectual y el logro. El abogado y experto en mercadeo Kerry Randall hizo el siguiente comentario. Las personas exitosas creen en sí mismas, especialmente cuando otros no lo hacen. No hay mejor ejemplo de ello que en los deportes. Los entrenadores me han dicho que entre los jugadores la confianza en sí mismos es muy importante en un juego difícil. Durante los momentos del juego más complicados, algunos jugadores buscan la pelota, otros se alejan de ella. Aquellos que buscan la pelota son los que tienen más confianza en sí mismos, como Namat, quien mantuvo una pelota hasta el último segundo durante un juego de básquetbol del bachillerato cuando su equipo iba perdiendo por un punto. Aunque el jugador más importante de su equipo le decía, ¡pásame la pelota!, Namat se mantuvo calmado e hizo el tiro con el cual ganaron el partido. Las personas que tienen confianza en sí mismas viven con un credo como el que tiene colgado en la oficina el jugador de golf Arnold Palmer. Dice lo siguiente. Este es bien bonito. Si piensas que estás vencido, lo estás. Si piensas que no te atreves, no podrás. Si te gustaría ganar, pero piensas que no puedes, con certeza no lo harás. La batalla de la vida no siempre son ganadas por los más fuertes o el más rápido. Tarde o temprano, el hombre que triunfa es el hombre que piensa que puede hacerlo. Este sí lo he visto desde chiquita y se llama La batalla de la vida. Bueno, continuemos. Solamente si crees en ti mismo podrás lograr todo tu potencial. Y bueno, pues ya hemos llegado a la página 24. Hasta aquí, mañana vamos a seguir con el punto 3, que es creer en tu misión. ¿Ok? Bueno, pues aprendizajes muy poderosos y vamos a desarrollar nuestros talentos porque nunca es suficiente. Buen día. A ver otro.